Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en este nuevo video lo que vamos a hacer es trabajar con Session Factory, Session, y vamos a ver cómo crear tablas y agregar registros con Hibernate. Bien, para esto yo tengo el proyecto que ya habíamos configurado, el que se llama app Hibernate, le agregué un 1, ¿sí? Fíjense que tengo el archivo hibernate.svg. Siempre acuérdense que este archivo no tiene que estar dentro de los paquetes con código, sino que tiene que estar por fuera, ¿sí? Esa es la ubicación de este archivo hibernate.svg. Solo le agregué una cosita al hibernate.svg. Fíjense que le agregué que nosotros teníamos que la hibernate.connection.rl no íbamos a conectar a esta base de datos, localhost 2.3306 barra el nombre de la base de datos. Yo le agregué a través de un signo de pregunta un atributo que me dice que si no existe la tabla, que la cree. Create database if not exist. Esa propiedad es muy buena porque si no existe la base de datos llamada bd Hibernate, la crea, ¿sí? Bien, solo tengo eso agregado distinto al video anterior, ¿sí? Bien, yo tengo MySQL. Acá fíjense que no tengo ninguna base de datos, solo la base de datos sys que trae a modo de ejemplo. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un nuevo paquete. Aquí vamos a agregar segundo clic, New Package. Y vamos a agregar un paquete que se llama entidad, ¿sí? Hacemos un refresh sobre el proyecto, por si acaso. Bien. Y fíjense que ahora tenemos el paquete frgp.utn.edu.ar que ya vino creado por defecto con Maven, que se llama app, que tiene el main adentro, perfecto. Y agregamos este paquete nuevo llamado frgp.utn.edu.ar entidad. Vamos a hacer segundo clic, vamos a agregar una nueva clase, new class. Y esta clase se va a llamar usuarios. Lo vamos a poner en inglés, user, ¿sí? Y le damos clic a finalizar. O vamos a hacerlo en castellano mejor. Usuarios. Bien, le damos clic en finalizar. Creamos la tabla usuario. Y vamos a agregarle dos atributos. Dos atributos privados de tipo string. Nombre de usuario. Y nombre de usuario y contraseña. ¿Sí? Bueno, esta clase va a ser la que yo quiero mapear. Acuérdense que mapear es que tenga una correspondencia con lo de la base de datos. Cuando yo quiero mapear cierta clase, esta tiene que implementar la interfaz serializable. Implementa serializable. Le agrego el default serial version, que es lo que me agrega la interfaz serializable. Y esto queda así. También que tenía que hacer. Tenía que tener el constructor vacío. Public usuario. ¿Sí? El constructor vacío, perfecto. Y después que teníamos que generar los getter y setter. Segundo clic. Source, generate getters and setters. Perfecto. Bien. Si quieren pueden agregarle el método toString. Segundo clic, source, generate toString. Siempre me gusta agregarle el toString a todas las clases. Bien, ya tengo mi clase usuario. Esta es la que voy a mapear, o sea, la que va a tener correspondencia con lo que hay en la base de datos. Actualmente no tengo nada, ninguna base de datos. Y van a ver que la base de datos se va a crear a partir de ejecutar el proyecto.
ejecutamos el proyecto y se crea la base de datos. ¿A partir de qué se crea la base de datos? De lo que lea de estos tags que van a ir leyendo, que son los que vamos a ir colocando. Bueno, ¿qué tags tenemos que poner? Le tenemos que decir que esto es una tabla. Table, ¿sí? De javax.persist. Entonces le estamos diciendo que usuario es una tabla en la base de datos. Y le podemos poner así, name, el nombre. ¿Y cómo se va a llamar en la base de datos? En la base de datos se va a llamar users, ¿sí? Y también tengo que mapear que esto es una entidad. Entity. ¿Me siguen? Acuérdense que a partir de lo que yo haga acá, se va a crear la base de datos a partir del código Java, ¿sí? Entonces, tienen que estar las clases mapeadas, las clases que van a estar en la base de datos. En este caso, yo estoy mapeando la clase usuario, ¿sí? Para que se cree esta tabla usuarios en la base de datos. Bueno, después de mapear, que decirle que esto es una tabla, de esta forma, vamos a decir que estas dos son columnas de la base de datos, @column. Esta es una columna de la base de datos. Perdón. Y esta es otra columna de la base de datos. Fíjense que acá también tienen ciertas propiedades de la columna, ¿sí? Pueden agregarle si es nulo, si no es nulo y demás. El nombre. En la base de datos yo quiero que esta columna se llama pass y que esta columna lo estamos como haciendo que en la base de datos quede en inglés y en el proyecto quede en castellano. Algo así. A modo de práctica, ¿sí? User. Name. Name user. Bien. Fíjense. Usuario que va a ser una tabla en la base de datos y se va a llamar users. Esta va a ser una columna y esta va a ser otra columna. Ya definimos cómo se llama la tabla y qué columnas va a tener. Y después, ¿qué faltaría? Decirle cuál es el ID. Bueno, el ID va a ser el nombre del usuario. Así que vamos a utilizar el tag ID para decirle que esa va a ser la clave principal de nuestra tabla. Fíjense, si tienen si quieren que sean varios elementos, pueden colocar a varios atributos @id y entonces generan una clave compuesta. Bien, ya tenemos mapeada nuestra clase. Después de tener mapeada nuestra clase, vamos a ir a app.java, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya tengo código, a modo de adelantar un poco. Y tengo este código. Este código lo pueden sacar del manual de usuario de Hibernate. Después se los paso, el manual de usuario tiene este código de conexión. Este es el Session Factory, el configuration de org.hibernate.sfg y el service register de org.hibernate.service. Y este falta, org.hibernate.service. Bien, fíjense que esto ya viene por defecto. Más o menos para explicarles, fíjense lo que pasa. Creo una instancia de configuration. Creo esta instancia de configuration, le digo que voy a configurar y con esto configuration.getProperties lo que agarra es la configuración que se encuentra en el hibernate.sfg.xml. Agarra esta configuración que teníamos aquí, de que tenía a qué base de datos nos íbamos a conectar, a través de esto, configuration.get.properties. ¿Para qué? Para crear una instancia de tipo service register. Service register ya va a tener los datos de a qué base de datos conectarse. Lo único que necesitamos es, a través de configuration, construir una session factory, que es una sesión hacia esa base de datos.
¿Me entendieron básicamente? Fíjense que al final me quedo con un Session Factory, apuntando a la configuración que se encuentran en el ibernet.sfg.xml, ¿sí? A través de todas esas líneas. Bien, lo que sigue después de hacer esto es el Session Factory no me va a permitir hacer transacciones a la base de datos, solo va a estar apuntando a la base de datos, solo va a estar apuntando a la base de datos, ¿sí? Para hacer consultas a la base de datos yo tengo que escribir Session Factory era Open Session. Y esto me devuelve un objeto de tipo Session. ¿Sí? Bueno, van a ver que Session Factory después también se puede cerrar. Session Factory.close. Esto cierra el Session Factory abierto. ¿Sí? Apertura de Session Factory. Cierro el Session Factory. Bueno, y ahora vamos a trabajar con el objeto de tipo Session. Lo que vamos a hacer es decirle al Session que vamos a comenzar a realizar transacciones. Entonces vamos a hacer Begin Transactions. Vamos a empezar a hacer transacciones con ese sello, ¿sí? Bueno, ¿qué transacciones pueden hacer? Pueden hacer agregar, borrar, modificar y varias otras. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es agregar un usuario. Para agregar un usuario vamos a crear una instancia de tipo usuario. Usuario, le vamos a modificar la contraseña, le vamos a poner que le coloca 123. Usuario.setNombre, el nombre de usuario va a ser Pepe. Bien. Fíjense que yo acá tengo un objeto de tipo usuario. Bueno, ahora quiero a este usuario guardarlo dentro de la base de datos. Para guardarlo dentro de la base de datos vamos a hacer session.save y te permite guardar cualquier objeto. Session.save, usuario. ¿Sí? Le decimos que comienza la transacción, guardamos el usuario que queremos agregar y después tenemos que hacer lo siguiente. Session.que tome todas las transacciones, getTransaction.commit. Fíjense, con esto, commit lo que hace es guardar los cambios. ¿Qué cambios se produjeron? Y bueno, que se guardó un usuario. Fíjense como hay commit, para terminar de guardar los cambios, hay .rollback para volver atrás. ¿Sí? Eso es muy importante. A veces queremos volver para atrás porque, por ejemplo, ya no hay más stock. ¿Sí? Por ejemplo, estamos haciendo la venta, se guardó el encabezado y cuando queremos guardar el detalle no hay más stock. Entonces acá con Hibernate podés volver para atrás. Rollback y vuelve todo para atrás. ¿Sí? Bueno, y el session lo tengo que cerrar. .close. Sé que parecen varias líneas de código, pero después van a ver que no es tanto, ¿sí? Si no, acuérdense que tiene la parte de comenzar la transacción, hacer lo que quieran, save.remove.update, agarrar todas las transacciones que se hicieron y realizar el commit, cerrar el session particular y luego cerrar el session factory en general. Bueno, vamos a probar este código a ver si está funcionando. Actualmente no tengo ninguna base de datos, tengo la sys que viene por defecto en MySQL. Y ahora vamos a ejecutar este código que se encuentra sobre app. Segundo clic, run as Java application. Y acá tiene un error. Bueno, fíjense, perfecto que me salió este error. ¿Qué te dice? Que no encuentra la entidad
frgp.utn.edu.ar.entidad.usuario. ¿Por qué? Yo les había dicho que había que hacer ¿qué cosa? 1. Crear el pom.xml. 2. Crear el hibernate.sfg. ¿Sí? 3. Mapear las clases. Y 4, ¿qué era? Estas clases mapeadas, ¿en dónde deberían estar? En el archivo hibernate.sfg.xml. Entonces me faltó, acá en este archivito, decirle cuál es la clase que estamos mapeando. Bien, para mapear esa clase era, abrimos acá, en el hibernate.sgp, dentro del Session Factory le agregamos un mapeo, mapping, y acá le ponemos la clase que estamos mapeando. Esta clase va a ser la que se encuentra en el paquete frgp.utn.edu.ar.entidad.usuario. Acuérdense que acá tienen que estar todas las clases que están siendo mapeadas. Bien. Limpiamos esto. Vuelvo a ejecutar el proyecto. Vamos a app. Segundo clic. Run as Java Application. No tiró ningún error. Listo. Ningún otro error. Nada. Perfecto. Vamos a la base de datos MySQL. Se creó la base de datos llamada BD Hibernate. Se creó la tabla usuarios, ¿sí? Con las columnas name, user y pass. Fíjense a ver si acá aparece las claves primarias. Bueno, acá cuesta un poco ver las claves primarias. Después les muestro una forma de ver que sería viendo a través de la inversa. Ahora se los muestro. Y primero vamos a ver si creo el usuario que estamos agregando. El usuario Pepe con la contraseña 123. Voy a usuarios y está Pepe con 123. Y la otra que nos faltaría verificar es si se creó la primary key, que es esta. Hay una primary key. Fíjense, yo voy a hacer esto. Voy a construir el DER. Para construir el DER, aquí tengo que ir a Query. Espérenme, Database, Reverse Engineering. Le doy a Siguiente. Contraseña. Siguiente. DB de Hibernate. Quiero hacer la reversa para ver el gráfico. Ejecuto. Siguiente, siguiente. Esta es la base de datos y fíjense que acá puedo ver que se colocó como clave primaria al nombre de usuario. Bien, espero que les haya servido este video a modo de guía. Ya en el próximo video les voy a traer código para modificar un usuario y demás, algo que ya se encuentra en la base de datos. Bueno, saludos, nos vemos.